El restaurante estaba lleno, las risas y el tintineo de vasos llenaban el aire viciado. Yo, de pie en la entrada, escudriñé las mesas en busca de ella. La carta que tenía en la mano tembló levemente, pero no de nerviosismo, sino de ira contenida. Allí estaba ella, en una mesa iluminada por una vela, al lado de un hombre que gesticulaba exageradamente mientras ella sonreía, esa sonrisa que siempre pensé que era solo mía. Las semanas anteriores habían sido un borrón de dudas y contradicciones. Cada uno de sus gestos parecía programado, una delicadeza extra en sus caricias, sonrisas espontáneas que parecían forzadas y noches en las que su atención, a pesar de ser física, parecía estar en otra parte. No era ingenuo, pero tampoco estaba preparado para el impacto de la confirmación. Una llamada anónima. Una foto enviada a mi teléfono. Ella saliendo del auto de ese hombre. Todas las piezas encajaron con una crueldad casi poética, y ahí estaba yo, a pocos metros de afrontar el desenlace que había estado planeando en silencio. Mis pasos parecieron resonar en el suelo de mármol mientras cruzaba la habitación. La distancia entre nosotros se redujo, pero cada paso hacía que el peso en mis manos fuera más insoportable. Cuando me detuve frente a la mesa, ambos me miraron. Él, confundido, intentó entender quién era yo. Ella, pálida como el papel, se quedó congelada. No fue una sorpresa, era miedo. Sabía que lo sabía. Léela, dijo, entregándole la carta. Mi voz sonó baja, pero cada palabra era como un martillo. Eso es lo que merece un traidor. Sus ojos, una vez llenos de encanto para él, se llenaron de lágrimas. Intentó hablar, pero las palabras se le ahogaron. Él, claramente incómodo, empezó a ponerse de pie, como si quisiera defender algo. No sé si fue su honor o su propia dignidad, pero no importó. Mi mirada fue suficiente para aplastar cualquier intento de valentía. ¿Sabes lo que dice? Pregunté, ahora mirando al hombre. Mi voz adquirió una intensidad que pareció hacer que todo el restaurante quedara en silencio. Es el final. Para ella. Para ti. Para nosotros. El silencio a nuestro alrededor era tan denso que se podía escuchar el sonido amortiguado de la música ambiental. Él la miró, como esperando alguna explicación, pero ella se limitó a bajar la cabeza. No había justificaciones que pudieran paliar lo que estaba sucediendo. Ni para él, ni para mí, ni para nadie que esté viendo ese espectáculo. Mis manos estaban firmes. Por primera vez en semanas, sentí que tenía el control. Pero el dolor aún latía. Una parte de mí quería gritar, romper ese escenario perfecto de traición con un gesto de furia, pero otra parte sabía que era innecesario. Su humillación ya era completa, y él, bueno, aún no lo sabía, pero el destino le tendría algo reservado. Espero que disfrutes la cena, dije, volteándome para irme. Pero antes de dar el último paso, me volví de nuevo y agregué, y no te preocupes. Entenderás que es realmente la traición. El camino hacia la salida fue borroso. Podía sentir los ojos ardiendo en mi espalda. Algunas mesas susurraban, otras fingían no darse cuenta. Pero el mundo parecía ir en cámara lenta, como si ese momento fuera un hito en mi vida. Y, efectivamente, así fue. El fin de algo que pensé que era eterno, reemplazado por algo mucho más oscuro. Mientras conducía a casa, los recuerdos llegaron como ráfagas de viento, cada uno más doloroso que el anterior. Los momentos que tuvimos juntos, las promesas, los planes. Todo reducido a una broma cruel. Sin embargo, aún en medio de la tormenta de emociones, una idea empezó a tomar forma. Pensaron que podían engañarme, dejarme en ridículo, pero no sabían con quién estaban tratando. Cuando llegué a casa, la oscuridad de la habitación parecía reflejar mi estado de ánimo. Abrí una botella de vino y me senté en el sofá, mirando al vacío. No era tristeza lo que sentía, sino fría determinación. No solo destruyó lo que teníamos, sino que lo hizo de forma calculada. Y él, el hombre que decidió involucrarse con una mujer casada, tenía sus propias cuentas que saldar. Mientras tomaba un sorbo, comencé a planear mentalmente mis próximos pasos. No sería una venganza obvia o inmediata. Sería meticuloso.
no se darían cuenta de lo que estaba pasando hasta que fuera demasiado tarde. Tenía las herramientas y el conocimiento para hacer esto. No se trataría solo de presentar el caso, se trataría de destruir los cimientos que sustentaban las vidas que creían haber construido con tanto cuidado. Los mensajes comenzaron a llegar a mi teléfono esa misma noche. Ella, rogando hablar. Él, con tono amenazador, como si pudiera intimidar a alguien. Ignoré a ambos. No merecían respuestas, todavía no. Ahora había algo mucho más grande en juego. Al día siguiente comenzaron los trabajos. Primero, las redes sociales. Una foto filtrada por aquí, un comentario insinuante por allá. Nada que pudiera atribuirse a mí, pero sí lo suficiente como para plantar semillas de duda en sus círculos. Luego, contactos profesionales. Descubrir dónde trabajaba fue fácil y bastaba con un correo electrónico anónimo para iniciar una investigación interna que pondría en riesgo su puesto. Con ella todo era aún más sencillo. Cada detalle de su vida estaba en mis manos y sabía exactamente cómo usarlos. Con el paso de las semanas, los resultados empezaron a aparecer. Se perdió un ascenso importante y comenzaron a circular rumores sobre su trabajo. Los dos todavía estaban juntos, tratando de navegar la tormenta que yo había creado, pero no durarían mucho. Era cuestión de tiempo que empezaran a culparse unos a otros, hasta que la fachada se derrumbara por completo. Observé desde lejos, con una extraña mezcla de satisfacción y vacío. Su traición me había destruido, pero al mismo tiempo me había transformado. Y ahora, mientras veía cómo sus vidas se desmoronaban, me quedaba una pregunta: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Bienvenido al canal donde nunca se tolerará la traición. Aquí contamos historias ficticias que muestran cómo la infidelidad puede destruir vidas, familias y la confianza. Nuestro objetivo es generar reflexiones poderosas e impactantes sobre las consecuencias de las decisiones equivocadas. Prepárate, porque ahora escucharás una impactante historia que mantendrá tu atención hasta el último segundo. Buena historia. Leonardo y Clara eran el retrato de una pareja que parecía haber encontrado el equilibrio en medio de las complejidades de la vida. Casados desde hacía casi una década, habían construido juntos no solo una casa, sino un hogar donde el amor parecía ser la base de todo. Leonardo, de 38 años, era un hombre pragmático, pero de corazón generoso. Gerente de una empresa de tecnología, compaginaba largas jornadas laborales con tiempo dedicado a su familia, intentando siempre sorprender a Clara con pequeños gestos que demostraran lo importante que era. Clara, por su parte, era una mujer creativa y de espíritu libre. A los 35 años, había convertido su pasión por la fotografía en una carrera exitosa, capturando momentos que tocaban el alma. El mundo que compartían estaba lleno de detalles que reflejaban la vida que habían construido juntos. La casa que compartían era espaciosa pero acogedora, con paredes que exhibían fotografías tomadas por Clara, que narraban viajes, encuentros y simples momentos de felicidad. El jardín, cuidado por Leonardo los fines de semana, era un refugio donde a los dos les gustaba tomar un café en las tranquilas mañanas de domingo. Cada rincón de ese espacio llevaba un recuerdo, una historia, un reflejo de quienes eran como pareja. Detrás de esta fachada serena, sin embargo, había tensiones que, aunque discretas, ya estaban ensombreciendo la relación. Leonardo siempre había sido un hombre predecible, algo que Clara admiraba, pero que, en los últimos tiempos, parecía asfixiarla. Sus noches estaban marcadas por rutinas que, pese a ser cómodas, habían perdido su antiguo brillo. Clara, en cambio, buscaba algo más. No podía explicar qué exactamente, pero sentía un vacío creciente, como si algo esencial faltara en su vida, a pesar de que estaba al lado de un hombre que parecía dispuesto a mover montañas por ella. Los días de Leonardo estuvieron llenos de reuniones y plazos ajustados, pero aún así nunca dejó de pensar en Clara. Sus mensajes cariñosos a mitad del día y llamadas rápidas para ver si estaba bien eran formas de reforzar el vínculo que, para él, era inquebrantable. Sin embargo, Clara, inmersa en sesiones de fotografía y encuentros con colegas del campo, comenzó a sentirse a un ritmo diferente, como si los dos se estuvieran distanciando poco a poco. No hablaron de eso. Había una barrera invisible que les impedía sacar el tema a colación, tal vez por miedo a desenterrar algo que no pudiera resolverse. Durante la cena, hablaron de cosas banales, el día de trabajo,
los planes para el próximo fin de semana, pero evitaron mencionar los sentimientos que empezaban a hervir bajo la superficie. Leonardo creía que todo estaba bien, mientras Clara escondía sus dudas detrás de sonrisas y frases de aliento. Esa semana, algo parecía diferente en Clara. Había un brillo en sus ojos, una energía renovada que Leonardo notó pero no pudo interpretar. Lo atribuyó al éxito de Clara en una exposición reciente, donde sus fotografías recibieron cálidos elogios. En verdad, Leonardo estaba orgulloso de ella, pero no sabía cómo expresarlo sin parecer forzado. Era un hombre de acciones, no de palabras, y Clara siempre lo entendió. O al menos eso es lo que él creía. Clara, en cambio, se debatía entre la satisfacción con sus proyectos profesionales y una inquietud que no podía ignorar. En sus sesiones de fotos, se perdía en sus pensamientos, imaginando cómo sería vivir una vida menos planificada y más instintiva. Sabía que estas ideas eran peligrosas, pero no podía evitarlo. Leonardo era un buen hombre, de eso estaba segura, pero por momentos parecía que el amor que compartían se había vuelto demasiado cómodo, casi anestésico. Aún así, continuaron con su rutina. Leonardo estaba planeando un viaje sorpresa para celebrar su aniversario de bodas, algo que creía que reavivaría la llama que, para él, nunca se había apagado. Clara, ajena a los planes de su marido, centró sus energías en un nuevo proyecto, pero con una parte de su mente siempre divagando, cuestionándose los caminos que no había tomado. Una noche, mientras cenaban, Clara habló de una cena benéfica que se realizaría la semana que viene, organizada por un grupo de artistas de la ciudad. Parecía emocionada y explicó que sería una oportunidad para ampliar su red. Leonardo, aunque cansado, sonrió y la animó a participar. Sabía que esas ocasiones eran importantes para Clara, aunque no entendieran del todo el mundo en el que se movía. Lo que no sabía era que esa cena marcaría un punto de inflexión que nunca podría haber predicho. En la semana previa al evento, Clara parecía más distante. Pasaba horas hablando por teléfono, organizando detalles o intercambiando mensajes con personas que Leonardo no conocía. Intentó que no lo molestaran, diciéndose a sí mismo que eso formaba parte de la naturaleza de su trabajo. Pero algo dentro de él empezó a molestarle. Una sensación sutil pero persistente de que algo se le escapaba entre los dedos. El día de la cena, Clara salió temprano, vestida con un vestido que a Leonardo siempre le encantó. Él la elogió, pero ella solo sonrió brevemente y se alejó rápidamente, dejando un olor en el aire que parecía tan familiar como distante. Leonardo, por su parte, se quedó en casa, intentando distraerse con un libro, pero le resultaba difícil concentrarse. Su ausencia se sintió más pesada que de costumbre. Esa noche, mientras Clara estaba en el evento, Leonardo reflexionó sobre lo que estaba pasando entre ellos. Comenzó a preguntarse si había algo que no estaba viendo, si la distancia que sentía era real o solo producto de su imaginación. Quería creer que todo estaba bien, que Clara todavía lo amaba de la misma manera que él la amaba a ella. Pero había algo en el fondo de su mente que decía lo contrario, una vocecita que susurraba dudas que no podía silenciar. A medida que el reloj avanzaba, Leonardo se dio cuenta de que, aunque intentaba ignorarlo, había un sentimiento creciente de que estaba a punto de enfrentar algo que cambiaría su vida para siempre. Y en ese momento, decidió que necesitaba saber la verdad, sin importar lo que costara. Esa mañana, Leonardo se despertó con un peso inexplicable en el pecho. Clara ya se había ido, dejando solo una nota clavada en el refrigerador, que decía que tenía una serie de compromisos durante el día y que podría regresar tarde. Tomó el papel, sintiendo el peso de cada palabra, como si escondieran algo que no podía identificar. Las últimas semanas habían estado llenas de señales contradictorias, pequeños gestos que no le sentaban bien a la mujer que conocía tan bien. Aún así, Leonardo se negó a creer que algo estuviera realmente mal. Clara era su esposa, su compañera, la persona con quien había construido una vida. Mientras tomaba un sorbo de café, repasó mentalmente los acontecimientos recientes. Clara parecía diferente, pero él trataba de justificarlo con el estrés del trabajo, con las exigencias del nuevo proyecto. En el fondo, Leonardo sabía que estaba ignorando una inquietud creciente, una voz interior que le advertía que algo estaba fuera de lugar. Durante el día se sumergía en el trabajo, pero su concentración parecía escaparse de sus dedos. Cada notificación en tu teléfono hacía que tu corazón se acelerara,
esperando que fuera un mensaje de ella, algo que disipara ese sentimiento de incertidumbre. Sin embargo, pasaron las horas sin decir palabra. Al final del día, Leonardo decidió llamar a Clara, pero ella no respondió. Lo intentó de nuevo, pero la conexión se reenvió directamente al correo de voz. Dejó un breve mensaje, intentando ocultar su tono de preocupación. Luego abrió la aplicación de mensajería y vio que la habían visto por última vez horas antes. Esto lo inquietó aún más. Decidió enviar un mensaje casual, preguntándole si sabía a qué hora volvería, pero no hubo respuesta. Cayó la noche y la casa parecía más silenciosa que de costumbre. Leonardo, sentado en el sofá, miraba fijamente el televisor apagado mientras un torbellino de pensamientos lo consumía. Sabía que no era solo paranoia, había algo allí, algo que todavía no podía descifrar. Entonces recordó la cena benéfica. Clara había hablado del evento con mucho entusiasmo, pero no había mencionado con quién iría ni por qué parecía tan emocionada de estar allí. Era un comportamiento diferente a su habitual, siempre transparente con sus planes y compromisos. Esto despertó algo en Leonardo, un impulso que no podía ignorar. Volvió a levantar el teléfono y decidió buscar información sobre el suceso. Después de una rápida investigación, encontró la dirección del restaurante donde se llevaría a cabo la cena. Dudó por un momento, preguntándose si estaba exagerando. Pero la sensación de que algo andaba mal era abrumadora. Se puso un abrigo, cogió las llaves del coche y se fue, con la cabeza llena de preguntas que necesitaban respuestas. El camino hacia el restaurante transcurrió en silencio, con Leonardo alternando entre la ira y la angustia. Intentó convencerse de que se estaba preocupando por nada, que encontraría a Clara en una mesa rodeada de compañeros de trabajo, riéndose y compartiendo ideas. Pero una parte de él, la misma que había estado susurrando dudas durante las últimas semanas, sabía que la realidad podía ser muy diferente. Al llegar al restaurante, Leonardo aparcó en una calle cercana y estuvo unos minutos en el coche, observando el movimiento. Gente bien vestida iba y venía, y el sonido ahogado de risas y conversaciones se escapaba por las puertas abiertas. Respiró hondo antes de salir del auto, tratando de calmar los pensamientos que insistían en crear escenarios devastadores en su mente. Al entrar al restaurante, sus ojos recorrieron rápidamente la habitación. Era un ambiente sofisticado, con mesas elegantemente dispuestas y una iluminación que creaba un ambiente íntimo. Sin embargo, a Leonardo no le importaban los detalles, su atención se centró en encontrar a Clara. Caminó lentamente, tratando de no llamar la atención, mientras buscaba cada rincón de la habitación. Y entonces la vio. Clara estaba sentada en una mesa cerca de la ventana, con un hombre que Leonardo no reconoció. Hablaron de manera relajada, pero había algo en su lenguaje corporal que hizo que a Leonardo se le hundiera el corazón. La sonrisa de Clara era diferente, más abierta, más genuina de lo que había visto en meses. El hombre, con un encanto que parecía calculado, le tocó ligeramente la mano mientras hablaba. La escena era desconcertante, casi surrealista. Leonardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Intentó controlarse, pero la ola de emociones era abrumadora. Sintió ira, tristeza, humillación, todo al mismo tiempo. Por un momento consideró irse, volver a casa y fingir que no había visto nada. Pero sabía que esa no era una opción. Necesitaba respuestas, necesitaba entender lo que estaba pasando. Con pasos firmes se acercó a la mesa, sintiendo cada músculo de su cuerpo tensarse. Cuando Clara lo vio, su sonrisa desapareció instantáneamente. El hombre miró a Leonardo con expresión confusa, mientras Clara parecía paralizada, sin poder decir nada. Leonardo, con voz firme, pero llena de dolor, solo dijo que necesitaba hablar con ella. El hombre, aún sin comprender la situación, intentó intervenir, pero Leonardo lo ignoró por completo. Sostuvo la mirada de Clara, esperando que ella dijera algo, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba pasando. Clara finalmente balbuceó algunas palabras, intentando minimizar la situación, pero la expresión de Leonardo dejaba claro que no estaba dispuesto a aceptar excusas fáciles. Sabía que no se trataba solo de un encuentro casual, que había algo mucho más grande detrás de esa escena. La traición, que antes era solo una posibilidad lejana, ahora era una realidad innegable,
grabada en la memoria como una herida abierta. Leonardo salió del restaurante sin mirar atrás, dejando a Clara y al hombre sentados en un incómodo silencio. Al subir al coche sintió brotar las primeras lágrimas. No era solo el dolor de la traición, era el peso de ver desmoronarse ante sus ojos todo lo que creía sólido. Pero mientras conducía a casa, una fría determinación comenzó a apoderarse de él. Sabía que esa noche era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que cambiaría por completo el curso de sus vidas. Leonardo estaba sentado en el sofá de la sala, con la cabeza apoyada en las manos y el corazón aún acelerado. El silencio en la casa era casi insoportable, solo roto por el insistente tic-tac del reloj de la pared. Las palabras de Clara, sus imágenes en aquella cena, todo quedó grabado en su mente como si fuera una película repetida. Trató de entender cómo todo había llegado a este punto, pero cada intento se sentía como una cuchilla cortando más profundamente. Los mensajes en su teléfono seguían llegando, pero él los ignoró todos. No había nada que ella pudiera decir en ese momento que borrara lo que él vio. Cuando finalmente escuchó el sonido de las llaves en la puerta, una ola de emociones encontradas lo recorrió. Ira, dolor, ansiedad. Clara entró lentamente en la habitación, con los ojos hinchados como quien lleva horas llorando. Parecía que estaba a punto de desplomarse, pero Leonardo no se movió. Él se quedó allí, inmóvil, esperando que ella rompiera el silencio. Finalmente, murmuró su nombre, apenas más que un susurro, como si temiera que cualquier palabra empeorara las cosas. Él levantó lentamente la cabeza y la miró. Ya no había esa calidez habitual en su mirada, solo un vacío devastador. Ella comenzó a hablar, tropezándose con las palabras, tratando de justificar lo injustificable. Dijo que no era lo que parecía, que todo tenía una explicación, pero Leonardo interrumpió. Su voz era baja, pero tenía un peso aplastante. Quería saber la verdad, toda la verdad, sin andarse con rodeos. Ya no había lugar para excusas ni medias palabras. Clara vaciló, con los ojos brillando por las lágrimas a punto de caer, pero él insistió, con firmeza, como si dependiera de ello para seguir respirando. Luego ella empezó a hablar y lo que escuchó lo dejó anonadado. Clara admitió el asunto. Las palabras salieron de ella como piedras pesadas, cada una aplastando lo poco que quedaba entre ellas. Dijo que no planeó que eso sucediera, que era algo que estaba fuera de su control. Habló del vacío que sentía, de cómo se había perdido en su rutina, de cómo ese hombre parecía ofrecerle un escape, un alivio de algo que ni siquiera sabía cómo describir. Leonardo la escuchó en silencio, pero por dentro se sentía destrozado. Era como si cada palabra de ella fuera una puñalada, y no podía decidir si el dolor era mayor por la propia traición o por el hecho de que ella se había sentido tan distante de él sin que él se diera cuenta. Cuando Clara terminó, la habitación se llenó de un silencio que parecía asfixiante. Leonardo finalmente se levantó, pasándose las manos por el rostro en un gesto de cansancio. Dijo que necesitaba saberlo todo, que no quería que se ocultaran más detalles. Clara dudó, pero él fue categórico. Si quisiera siquiera intentar salvar algo, tendría que ser completamente honesta. Fue entonces cuando ella empezó a hablar del secreto que él nunca esperó escuchar. Clara reveló que el hombre con el que se había involucrado no era solo un extraño. Formaba parte de un círculo muy cercano a la empresa de Leonardo, alguien que, de hecho, tenía una conexión directa con el negocio que Leonardo venía desarrollando desde hacía meses. Dijo que todo empezó como una coincidencia, una conversación casual en un evento de trabajo que se convirtió en algo que no podía controlar. Dijo que nunca quiso que esto se convirtiera en algo tan serio, pero cuando se dio cuenta, quedó atrapada en una situación de la que no sabía cómo salir. Leonardo escuchó atentamente cada palabra, pero el mayor impacto llegó cuando ella le confesó lo que él ya había empezado a sospechar. El hombre en cuestión, el amante, había estado utilizando a Clara no solo para llenar su vacío emocional, sino también para obtener información privilegiada sobre los negocios de Leonardo. Sabía exactamente quién era Leonardo y qué representaba, y se acercó a Clara con la clara intención de manipularla. Ella, cegada por las confusas emociones que sentía, acabó cediendo y, sin darse cuenta, entregó importantes detalles sobre los proyectos y estrategias de la empresa. Leonardo sintió que el suelo desaparecía. No fue solo una traición personal, también fue una traición que puso en riesgo todo lo que había construido profesionalmente.
Él se dio la vuelta, incapaz de mirarla ni un segundo más. Clara intentó justificarlo diciendo que nunca fue intencionado, que no se dio cuenta de lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde, pero para Leonardo sus palabras fueron solo un eco lejano. Salió de la habitación, subió al dormitorio y se encerró, dejando a Clara sola con su culpa. Tumbado en la cama, mirando al techo, intentó organizar sus pensamientos, pero todo parecía un caos absoluto. El hombre en el que Clara confiaba, a quien le había brindado no solo su confianza sino también información valiosa, era ahora un enemigo directo. Leonardo sabía que necesitaba actuar, pero era difícil ignorar el peso de la traición personal. No podía simplemente enfrentarse a ese hombre a nivel profesional sin que su dolor personal se desbordara. Cada paso tendría que ser calculado, cada decisión fría y estratégica. Era un escenario que nunca imaginó enfrentar, pero ahora no había otra opción. Se puso de pie, regresó a la habitación y, con voz aún firme, le dijo a Clara que ella había destruido no solo su matrimonio, sino también parte de quien era él. Él dijo que ella tendría que lidiar con las consecuencias de lo que hizo y que él no la protegería de las repercusiones. Clara, llorando, intentó alcanzarlo, pero él retrocedió. Dijo que lo único que podía hacer ahora era ayudarlo a reparar el daño, comenzando por revelar todo lo que sabía sobre la participación de su amante en su negocio. Dudó, pero sabía que no tenía otra opción. Leonardo estaba decidido y su traición ya había causado demasiado daño. Lo que vino después sería una batalla no solo para recuperar el control de su vida, sino también para protegerse de aquellos que intentaron usar su confianza como arma. Mientras Clara hablaba, Leonardo anotaba cada detalle y su mente ya trazaba los próximos pasos. Sabía que el enfrentamiento con el hombre llegaría pronto y, cuando ocurriera, estaría preparado. Leonardo pasó la noche despierto, sentado a la mesa de la cocina con papeles esparcidos a su alrededor. Anotó frenéticamente todo lo que Clara le había confesado, cada detalle que pudiera ser útil para desmantelar el plan que su amante parecía estar ideando. El silencio en la casa era casi insoportable, pero sabía que necesitaba mantener la cabeza fría. La traición personal le dolió profundamente, pero la amenaza a su trabajo y reputación era algo que no podía ignorar. Leonardo estaba a punto de afrontar algo mucho más grande que una crisis en su matrimonio. Estaba lidiando con un ataque directo a su futuro, aquel por el que había trabajado tan duro para construir. A la mañana siguiente, Clara lo encontró todavía en la cocina. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero Leonardo no mostró ninguna reacción al verla. Siguió escribiendo, con la mente concentrada en el siguiente paso. Ella intentó hablar, pero él levantó la mano, interrumpiéndola. He oído todo lo que necesitaba. Ahora necesito que seas útil. Dime qué más sabe. No escondas nada, dijo sin mirarla directamente. Clara respiró hondo, intentando controlar las lágrimas que amenazaban con regresar. Sabía que no tenía elección. Con voz vacilante, comenzó a contar detalles que había omitido la noche anterior. Habló de las preguntas que le hacía su amante, siempre disfrazadas de inocente curiosidad, y de cómo él parecía saber exactamente qué decir para hacerla bajar la guardia. Leonardo escuchaba todo en silencio, pero la tensión en su mandíbula era evidente. Sintió una mezcla de disgusto y frustración, pero sabía que, para afrontarlo, necesitaba permanecer racional. Cuando Clara terminó, se levantó bruscamente y empezó a ordenar los papeles. Dijo que necesitaba salir a arreglar algunas cosas y que volvería más tarde. Clara intentó insistir en que hablaran de la boda, pero Leonardo la ignoró. Para él ese asunto estaba cerrado, al menos por ahora. Había cuestiones mucho más apremiantes que resolver. Condujo directamente a la oficina de su abogado sin siquiera llamar para avisarles. Al llegar, fue directo al grano, explicó lo que estaba pasando y pidió orientación sobre cómo proteger su empresa y sus finanzas. El abogado, visiblemente alarmado, pidió más detalles y empezó a trazar un plan de acción. Pasaron horas discutiendo estrategias legales, identificando puntos vulnerables y preparando un enfoque para enfrentar al hombre que había causado todo. De regreso a la empresa, Leonardo convocó una reunión urgente con su equipo de confianza. No reveló el motivo completo, pero dejó claro que había sospechas de filtración de información y que sería necesario tomar medidas drásticas para garantizar la seguridad de los proyectos. Sabía que necesitaba actuar rápidamente.
El amante de Clara, además de ser una amenaza emocional, también era un riesgo real para la estabilidad de su negocio. Esa noche, mientras Clara permanecía en casa, aislada y consumida por la culpa, Leonardo encontró al hombre que tanto daño había causado. Esperó fuera de la oficina donde sabía que trabajaba, observando cada uno de sus movimientos. Cuando finalmente lo vio salir, Leonardo lo siguió hasta un bar cercano. La tensión en su pecho era casi insoportable, pero sabía que esta confrontación tenía que ocurrir. Tan pronto como el hombre se sentó en una mesa, Leonardo entró y caminó hacia él con paso firme. Sin dar tiempo a reaccionar, sacó una silla y se sentó frente a él. El amante pareció sorprendido, pero intentó ocultarlo con una sonrisa confiada. «Estaba esperando que aparecieras», dijo el hombre, en un tono casi desafiante. Leonardo se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los del otro. «Y espero que estés preparado para afrontar las consecuencias de lo que hiciste. Porque me aseguraré de que cada uno de tus pasos a partir de ahora esté controlado por mí». No tienes idea de cómo empezó todo. La voz de Leonardo era fría, casi calculada. El hombre mantuvo su sonrisa, pero estaba claro que se sentía incómodo. Intentó discutir, diciendo que todo había sido solo un malentendido, pero Leonardo no se dejó sacudir. Comenzó a exponer los detalles que había reunido, las conexiones que demostraban que el hombre estaba usando a Clara para obtener información y dañar a su empresa. Cada palabra era una acusación directa, y el otrora confiado amante comenzó a flaquear. Cuando Leonardo terminó, se puso de pie, mirándolo con desprecio. «Esto es solo el comienzo. Te expondré. En el trabajo, en tu vida personal, donde sea necesario. No hay forma de escapar», dijo antes de girarse y marcharse. Cuando llegó a casa, encontró a Clara sentada en la sala, esperándolo. Parecía agotada, pero había algo en su expresión que indicaba que sabía que él había ido a enfrentarse al hombre. Leonardo no dijo nada. Pasó junto a ella y subió al dormitorio, dejándola sola de nuevo. En los días siguientes, las consecuencias empezaron a aparecer. Leonardo logró limitar el alcance de su amante en la empresa, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Clara intentó redimirse de todas las formas posibles, pero la relación entre ellos quedó completamente sacudida. Cada día era una lucha para Leonardo, dividido entre el dolor de la traición y la necesidad de centrarse en proteger lo que era más importante para él. A pesar de todo, se mantuvo decidido. Sabía que el camino sería largo, pero estaba dispuesto a afrontar cada obstáculo. Al fin y al cabo, lo que estaba en juego no era solo su compañía, sino también su dignidad y su capacidad para superar lo que parecía ser el peor momento de su vida. Leonardo no permitiría que nadie, ni siquiera Clara, destruyera lo que con tanto esfuerzo había construido. Y, mientras trabajaba para recuperarse, una nueva perspectiva comenzó a surgir en su mente, la posibilidad de empezar de nuevo, solo, pero más fuerte que nunca. En los días posteriores al enfrentamiento, Leonardo se sintió en constante estado de alerta. Su mente siempre estuvo dividida entre el caos emocional y la necesidad de mantener la cabeza fría para afrontar las consecuencias prácticas. El amante de Clara había sido apartado de cualquier influencia sobre los proyectos de la empresa, pero el daño emocional seguía palpitando como una herida abierta. Se lanzó al trabajo buscando refugio en la racionalidad y en las tareas que demandaban su atención, pero aún así, los recuerdos de lo que había descubierto insistían en invadir su mente. Clara permaneció en la casa, pero era como si fueran dos desconocidos compartiendo el mismo espacio. Sus intentos de hablar se encontraron con silencio o respuestas monosilábicas. Leonardo sabía que, en algún momento, necesitaría afrontar la situación, pero cada vez que pensaba en sentarse a discutir el futuro, el dolor de la traición le parecía insoportable. No podía separar la imagen de ella, sentada en esa cena, del vacío que ahora sentía dentro de sí mismo. Esa noche, mientras miraba por la ventana de la oficina de su casa, la oscuridad del exterior parecía reflejar lo que sentía. El silencio fue pesado, pero fue interrumpido por el sonido vacilante de Clara entrando a la habitación. No se giró inmediatamente, pero sintió su presencia. Se quedó quieta por un momento, tratando de encontrar las palabras adecuadas, antes de finalmente comenzar a hablar. Dijo que sabía que había destruido algo precioso, que nunca esperó el perdón, pero que necesitaba que él entendiera que no había actuado por malicia.
Habló del vacío que sentía, de cómo se había perdido en una rutina que parecía haber consumido su relación. Leonardo finalmente se volvió hacia ella. Tenía los ojos cansados, pero había un brillo de determinación en ellos. Dijo que entendía que ella también estaba lidiando con sus propios demonios, pero que eso no justificaba lo que había hecho. Cada una de sus palabras fue mesurada, llena de emoción reprimida, pero clara como el cristal. Dijo que no podía simplemente borrar todo lo sucedido, que la confianza, una vez destruida, era casi imposible de reconstruir. Clara escuchó en silencio, con las lágrimas corriendo por su rostro, pero sin interrumpirlo. Sabía que él necesitaba decirlo, que esas palabras eran tanto para él como para ella. Cuando Leonardo terminó, volvió a mirar por la ventana, dejándola allí, sin respuestas. Clara salió de la habitación en silencio y él permaneció donde estaba, luchando contra las emociones encontradas que lo consumían. Sintió ira, tristeza, pero también una extraña sensación de libertad, como si estuviera a punto de dejar atrás algo que lo había frenado durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, Leonardo recibió una llamada de su abogado informándole que el proceso contra su amante avanzaba y que había logrado evitar mayores daños a la empresa. Fue una pequeña victoria en medio del caos, pero suficiente para traer un alivio momentáneo. Mientras escuchaba las actualizaciones, se dio cuenta de que este era un paso importante para recuperar el control de su vida. Decidió que ya no podía posponer las decisiones que debía tomar. Esa misma tarde, le pidió a Clara que se sentara con él. Parecía aprensiva, pero también aliviada de que finalmente estuvieran teniendo una conversación abierta. Leonardo comenzó diciendo que no veía cómo podrían seguir juntos. No fue solo la traición, eso era lo que había revelado sobre ellos como pareja. Dijo que su relación, aunque basada en el amor y el respeto, se había convertido en algo diferente, algo que ya no funcionaba para ninguno de los dos. Clara intentó discutir, diciendo que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para reconstruir lo que tenían, pero Leonardo la interrumpió. No quería reconstruir algo que, para él, estaba irreparablemente roto. Clara empezó a llorar de nuevo, pero no insistió. Sabía que él tenía razón, incluso si aceptarla era devastador. Ella dijo que lo amaba, que lo amaría siempre, pero que entendía que lo que hizo era imperdonable. Leonardo escuchó en silencio, permitiéndole expresar lo que sentía, pero su decisión ya estaba tomada. Le dijo que podía quedarse en la casa hasta que organizara sus cosas y que también necesitaría tiempo para encontrar un nuevo lugar. No había rencor en sus palabras, solo una tristeza resignada. Mientras Clara subía las escaleras, Leonardo sintió que se le quitaba un peso de encima, pero también un dolor profundo, como si estuviera despidiéndose de una parte importante de sí mismo. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero también sabía que era el único camino que tenía sentido. Pasaría los siguientes días concentrado en encontrar un nuevo espacio para empezar de nuevo, dejando atrás lo que ya no podía arreglarse. Leonardo pasó esa noche pensando en todo lo que había sucedido, en todas las elecciones que los llevaron allí. No era tan ingenuo como para creer que Clara era la única culpable. Sabía que no había notado las señales ni había ofrecido el apoyo que necesitaba, pero también sabía que eso no justificaba lo que había hecho. Decidió que, a partir de ese momento, su energía se dirigiría a reconstruirse, a empezar de nuevo, aunque eso significara enfrentarse solo a lo desconocido. Al día siguiente, empezó a buscar un nuevo lugar para vivir. Durante la búsqueda encontró un pequeño apartamento que le pareció perfecto para lo que necesitaba, un espacio para empezar de nuevo, para reconstruir su vida sin las sombras del pasado. Clara, a su vez, comenzó a hacer las maletas, moviéndose por la casa como un fantasma, en silencio pero claramente luchando con sus propios arrepentimientos. Ambos sabían que este era el final de una era, pero también el comienzo de algo nuevo, algo que aún necesitaban descubrir. Cuando Leonardo cerró el contrato para el nuevo apartamento, sintió una sensación de alivio. No era felicidad, sino una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, que las heridas de la traición tardarían en sanar, pero por primera vez en semanas, sintió que volvía a tener el control de su vida. Y mientras conducía a casa, sabía que aunque estaba dejando atrás una historia llena de dolor, también estaba haciendo espacio para algo nuevo, algo que todavía no podía definir, pero que estaba dispuesto a afrontar con valentía y determinación.
Leonardo caminaba por las calles arboladas del nuevo barrio donde se había mudado, sintiendo la frescura del viento que parecía lavar las últimas sombras del pasado. El pequeño departamento donde ahora vivía no tenía las comodidades del hogar que había dejado atrás, pero en cierto modo, eso fue un alivio. Sintió que cada pared desnuda, cada mueble cuidadosamente elegido, representaba un nuevo capítulo, un espacio vacío listo para ser llenado con recuerdos que aún construiría. El dolor de la traición todavía estaba ahí, pero con el tiempo se había convertido en algo más, una aceptación silenciosa de que algunas cosas debían romperse para dejar paso a otras. Clara, a su vez, también enfrentó las consecuencias de sus decisiones. Después de que Leonardo se fue de casa, ella decidió quedarse un tiempo, pero la soledad era casi insoportable. Cada habitación parecía resonar con recuerdos de un amor que ella misma había destruido. Aunque al principio intentó justificar sus errores, ahora vio claramente el impacto de sus acciones. No fue solo el fin de un matrimonio, era el fin de una parte de ella que creía invencible. Comenzó a asistir a terapia, algo que siempre había evitado, tratando de comprender las razones detrás de su insatisfacción y las elecciones que la llevaron a la ruina. La idea de recuperar a Leonardo parecía cada vez más lejana, pero, más que eso, Clara se dio cuenta de que primero necesitaba recuperarse a sí misma. Mientras tanto, el amante de Clara se enfrentaba a su propio infierno. Leonardo cumplió su promesa de exponerlo, utilizando cada detalle obtenido de Clara para asegurarse de que ya no tuviera espacio en el mundo profesional en el que intentaba infiltrarse. Con su reputación arruinada y sus conexiones cortadas, perdió su trabajo y vio cómo las puertas previamente abiertas se cerraban una a una. En un momento de desesperación, intentó enfrentarse a Leonardo, creyendo que podía intimidarlo o revertir la situación, pero se encontró con un hombre inquebrantable, cuya calma y firmeza le dejaban claro que ya no había lugar para discusiones. El amante no tuvo más remedio que aceptar la derrota, pero su caída fue un recordatorio de que en un juego de manipulación las consecuencias pueden ser despiadadas. Leonardo, ahora en su nuevo espacio, empezó a redescubrir placeres sencillos que había dejado de lado. Pasó las tardes leyendo libros que siempre quiso explorar, caminó sin rumbo, descubrió nuevos lugares y, poco a poco, se dejó sorprender por el mundo que lo rodeaba. En uno de estos paseos, se encontró en una pequeña librería independiente, donde una mujer amable, que parecía igualmente fascinada por los cuentos, le ofreció ayuda. Su nombre era Sofía y el encuentro, aunque breve, dejó una impresión duradera. Tenía una tranquilidad que contrastaba con la intensidad de la agitación que Leonardo vivía desde hacía meses y, sin darse cuenta, empezó a frecuentar más la librería, encontrando una nueva fuente de alivio en sus conversaciones con Sofía. Clara también empezó a rehacer su vida de otra manera. Se mudó a un pequeño departamento en el centro, lejos de la casa donde todo se había derrumbado. Regresó a la fotografía con un fervor que no había sentido en mucho tiempo, utilizando su arte como una forma de procesar su dolor y culpa. Comenzó a abrirse a amigos cercanos, algo que nunca antes había hecho, admitiendo sus defectos y aprendiendo a ser vulnerable. Poco a poco se dio cuenta de que el proceso de reconstrucción era largo y doloroso, pero necesario. Por primera vez, sintió que estaba construyendo algo que no dependía de nadie más, algo que era genuinamente suyo. Con el paso de los meses, Leonardo y Sofía comenzaron a encontrarse afuera de la librería. Todo ocurrió con naturalidad, sin prisas, sin expectativas abrumadoras. Sofía no hizo preguntas sobre el pasado de Leonardo, pero tampoco lo evitó cuando quiso compartirlo. Poco a poco, sintió que se abría de nuevo, permitiendo que alguien entrara en su vida sin cargar con el peso de lo sucedido. Sofía, con su paciencia y comprensión, aportó una ligereza que él creía haber perdido para siempre. Clara, en cambio, tuvo la oportunidad de hablar con Leonardo por última vez, meses después de la separación. Lo conoció por casualidad en una exposición de arte, donde ambos estaban admirando la misma fotografía. Por un momento hubo un silencio incómodo, pero luego Clara se acercó y dijo que estaba feliz de verlo bien. Leonardo, con una sonrisa discreta, respondió que estaba encontrando el camino. Hablaron brevemente, sin herir sentimientos, sin acusaciones. Clara le agradeció todo lo que había representado en su vida y se disculpó una vez más, sin esperar perdón, pero queriendo cerrar ese capítulo con honestidad. Leonardo, aunque no dijo que la perdonaba, reconoció que finalmente ambos estaban siguiendo adelante.
El amante de Clara, ahora aislado y sin los recursos que antes utilizaba para manipular situaciones, desapareció del círculo social y profesional donde antes era conocido. Su caída fue un cruel recordatorio de que las acciones tienen consecuencias y vivió con la sombra de sus propios errores, incapaz de reconstruir lo que había destruido. Leonardo y Sofía finalmente comenzaron una relación. No fue un cuento de hadas, ambos tenían cicatrices, ambos tenían historias que los moldearon. Pero juntos encontraron una manera de crear algo auténtico, basado en el respeto y la comprensión. Sofía aportó una nueva perspectiva a la vida de Leonardo, una nueva oportunidad de creer que el amor se puede construir con paciencia y honestidad. Clara siguió creciendo, encontrando en la fotografía una forma de conectar con otras personas y consigo misma. Su arte, que alguna vez se centró en capturar momentos perfectos, ahora exploraba las imperfecciones humanas, el dolor y la redención. Nunca encontró otro amor como el que tuvo con Leonardo, pero encontró algo igualmente valioso, la capacidad de perdonarse a sí misma y seguir adelante. Leonardo, a su vez, miró al pasado sin arrepentimiento, pero con una tranquila aceptación de que algunas cosas necesitaban ser experimentadas para poder convertirse en la persona que era ahora. Sabía que no todo había terminado como esperaba, pero también sabía que había encontrado un nuevo comienzo, algo que lo llenaba de esperanza. Y ahora queremos saber de ti, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu opinión en los comentarios, es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Recordando, nuestro canal no admite ningún tipo de traición de ninguna manera. Hasta la próxima.